instituyó. Muy bien, dicho esto, de estas fechas, saben que empezamos nuevo mes. ¿Qué mes empezamos? ¿Alguien se acuerda en qué mes estamos? Septiembre, muy bien, el mes de la primavera, qué lindo. A nadie le alegra cuando empezamos el mes del invierno, pero también, pobre, también el invierno está bueno, tener invierno. Lo extrañaríamos si no lo tuviéramos. Pero empezamos el mes de la primavera, y la primavera está asociada a la vida, ¿no? Al crecimiento, al desarrollo. A poder desarrollar como las plantas. A mí me encanta ver en esta época acercarme a las plantas y ver los brotes nuevos. Ver cómo hay un reloj increíble, un reloj biológico que hace que con cualquier clima los brotes aparezcan, ¿no? Y a mí me gusta recorrer las plantas una por una, ir viendo las hojitas que arrancan, es vida. Y justamente en este mes del crecimiento, del desarrollo, nos toca empezar con el desarrollarnos en madurez. Así como las plantas avanzan, crecen, los troncos se van poniendo cada vez más gruesos, más fuertes, plantitas de años atrás que el viento las tiraba de un lado al otro, ahora ya vemos troncos fuertes, raíces que no se pueden arrancar así nomás. ¿Por qué? Porque se han ido desarrollando. Ya no es lo que de los primeros tiempos. Han adquirido fuerza. Miraba un limonero que tenemos que estaba, el pobre se fue un poco en vicio, habría que haberlo en su momento podado. Y el tronquito finito, pero ahora ya sostiene la planta, ya tiene más dimensión, ya las raíces sostienen y no tienen problema. Y así es también nuestra vida. Empezamos lo que llamamos desarrollarnos en madurez. Ahí nos dice, dejaremos que el Espíritu Santo nos modele en lo espiritual, mental, emocional y social con la meta de alcanzar la plena madurez en Cristo. Y de los 4 principios que hemos estado considerando, el que más adquiere, hay un concepto que adquiere más fuerza, que es el tiempo. Porque definitivamente en el proceso de madurez se necesita tiempo. No solo tiempo, pero tiempo más otra cosa. Es una ecuación donde definitivamente el tiempo es uno de los componentes de esa ecuación, pero se necesitan otros. Pero definitivamente nada madura de un día al otro. Nada, no podemos ver un roble que es una plantita así, mañana esté alto. Va a necesitar años, va a necesitar un proceso de transformación. Y hemos estado hablando de amar a Dios, de nuestra vida de adoración, de nuestra búsqueda de la presencia de Dios, de nuestros tiempos con el Señor, tanto comunitarios como a solas. Hemos hablado de la importancia de darnos hacia nuestro prójimo, brindarnos al prójimo no cristiano, pero también en Cristo, fomentar la comunión, fomentar el vínculo unos con otros. Hemos hablado de crecer y multiplicarnos, del evangelismo, de testificar a otros, de compartir nuestra fe, de extender el reino de Dios a todo lugar. Y ahora estamos en el último de estos principios, el de desarrollarnos en madurez. Así como una planta no está siempre igual. Nos gusta ver, uno ve a los bebitos ahí que están bárbaros, pero claro, si uno viene dentro de 2 años y los ve igual, la alegría se torna en tristeza porque hay un problema ahí, porque ha pasado el tiempo y está igual. De la misma manera, en nuestra vida cristiana, qué lindo ver una nueva vida en Cristo, alguien que ha comenzado a transitar el camino de la fe. Pero si pasa el tiempo y está siempre en esa etapa de la alegría de haber empezado a transitar el camino de la fe y no ha avanzado más que eso, también es para preocuparse. Y yo elegí como texto clave, como párrafo guía para el encuentro de hoy, que lo titulé Dejando atrás, precisamente inspirado en este pasaje que es uno de los más emblemáticos de los escritos paulinos, ¿no? Lo que el apóstol Pablo ha escrito. Es muy significativo de todo el Nuevo Testamento, pero en particular es como uno de los grandes textos lema de lo que ha dejado el apóstol Pablo para nosotros. Así que me gustaría leerlo, ahí lo tenemos para enfocarlo seguramente. Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Más de uno lo podríamos recitar un poco de memoria, ¿no? Porque tantas veces lo hemos dicho que hasta... Pero el que lo
el que lo hayamos dicho mucho, el que lo hayamos leído mucho, no significa necesariamente que estemos en obediencia o siguiendo el modelo que aquí el apóstol nos deja. Así que vamos a leerlo, dice, yo lo leo de la Nueva Versión Internacional, dice, no es que está hablando de todo lo que Dios quiere hacer y pone delante de él, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y en estas pocas palabras el apóstol nos deja bases muy claras de lo que es el camino hacia la madurez, porque él lo relata de su propia experiencia de vida. Y acá yo encuentro al menos 4, se podrían tal vez encontrar alguno más, pero 4 etapas importantes que él va describiendo, que es importante que cualquier persona en el camino a la madurez cristiana tiene que transitar. Muchos los podemos ver su analogía en los que son los niños, que estos procesos también se van dando en un niño, porque lo que es un proceso biológico, en nuestra propia vida, también lo es en el área espiritual. Y acá el apóstol empieza diciendo, no es que haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Y cuando uno lo mira de quien lo dice, esto está en Filipenses, Filipenses es una de las cartas del cautiverio, ya el apóstol Pablo escribe estando preso, ya pasó un enorme ministerio, una gran parte de su vida con grandes logros, con grandes conquistas, con muchas iglesias fundadas, con toda una trayectoria vivida. Y él empieza diciendo, no lo conseguí todo, ni tampoco soy perfecto. En otras palabras, me falta camino por recorrer y tengo defectos, tengo cosas que corregir, tengo cosas que hacer. Dice, sigo adelante, y él todavía se da cuenta, dice, y vuelve a decir, yo mismo no lo logré. O sea, él se ve todavía en proceso. Él se ve todavía en un trato personalizado del Espíritu Santo de Dios sobre su propia vida. Y este es el punto primero al que quiero referirme, reconocer la imperfección propia, reconociendo la imperfección propia. Y esto a veces nos cuesta, ¿no? Definitivamente el orgullo y la soberbia es un gran obstáculo en el proceso de madurez. Es más, se estanca el proceso de madurez. Porque una persona que avanza necesita ser una persona humilde, una persona que sea corregible, una persona que sea maleable, que pueda ser trabajada. Cuando Jesús lidiaba con sus discípulos, que eran inmaduros, que eran atropellados, él va trabajando en ellos, va discipulándolos para que vayan haciendo ese proceso de transformación en su vida, ese proceso de reconocer cosas propias, errores propios, para poder empezar a trabajarlo. Porque nadie va a corregir un error cuya existencia desconoce. Nadie va a trabajar sobre un área débil cuya existencia niega. Entonces, para que el proceso de madurez empiece, hay que empezar por reconocer. Hay que empezar por ser honesto y vernos en el espejo de la palabra y de lo que Dios nos dice para ver qué áreas hay que corregir. Pero cuando siempre el responsable es el otro, ¿vieron cuando uno hace la gran Adán o la gran Eva? ¿Vieron cuando Adán le dice, ¿qué hiciste? Dice, yo no fui. Fue la mujer. Cuando le dice a Eva, yo no fui. Fue la serpiente. Siempre fue el otro. Yo no fui, yo no tuve nada que ver. Yo soy una pobre víctima de lo que los demás me hicieron. La culpa es de ellos. Ellos son. Yo no puedo hacer nada porque yo soy la víctima. Díganse a ellos que son los verdaderos responsables. Mientras uno niega la responsabilidad en su vida, hay muy poca posibilidad de cambio.
cuando aceptamos nuestra propia responsabilidad y no se la transferimos, no se la endosamos a otros, sino que yo entiendo que soy parte del problema y debo ser humilde para reconocerlo y trabajar sobre eso, es donde el cambio comienza, donde el cambio avanza. Hay un ejemplo bíblico que para mí es emblemático de madurez. Nosotros conocemos lo que era el apóstol Pedro en sus comienzos, siempre atropellado, que yo, y se llevaba el mundo por delante. Es el inmaduro que con odio le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, atropellado, ¿no? Y en un momento, el apóstol Pedro, pasa el tiempo, ya él era uno de los apóstoles llamados columnas de la iglesia. Era alguien de un peso pesado de la iglesia recientemente formada. Pero en el libro de los Gálatas el apóstol Pablo describe algo que el apóstol Pedro había estado haciendo mal, que era que cuando estaba con gentiles, o sea, no judíos, se pasaba formato gentil. Cuando estaba con los judíos, adoptaba el formato de judío. Entonces tenía una doble personalidad, tantas maneras de ser como interlocutores enfrente. Y Pablo se lo dice duramente y dice que lo dijo públicamente, o sea, con testigos. Y la lógica, ¿qué esperaríamos de respuesta? Un brote de ira del apóstol. Porque vos, ¿quién sos? Vos uno que llegaste tarde, ni siquiera sos apóstol. Todo el mundo te cuestiona. Sin embargo, no solo que el apóstol Pedro no lo tomó mal y lo tomó bien, sino que en sus cartas él recomienda leer los escritos de Pablo como para ser de bendición. Esto es madurez. Que alguien que de allá arriba, de peso, un testigo ocular, alguien que estuvo con Jesús en los momentos más decisivos, lo vio transfigurarse, lo vio resucitar muerto, lo vio hacer las cosas más grandes. Sin embargo, aceptó la corrección de alguien más nuevo en cuanto a tiempo en la fe. Y no solo eso, sino que lo tomó y entendió que era palabra de Dios, porque después dice que aquel que lo corrigió es alguien que es digno de ser leído y escuchado por lo que Dios le ha dado. Esto es madurez. Ser cambiable, ser moldeable, ser transformable. Que puedas tomar la forma, permitir que Dios te vaya moldeando a su imagen. Hay una figura muy linda, bastante conocida también en el libro de Jeremías, cuando que le manda ir a lo del alfarero, ¿no? Ustedes conocen la historia, que está trabajando una pieza y de golpe no le gusta y la cambia, la deshace y la vuelve a hacer, y le hace ver a Jeremías cómo Dios quiere moldear las vidas de sus hijos, como el alfarero que trabaja la arcilla, y le hace ver la incoherencia de cómo la arcilla se va a rebelar contra el alfarero. ¿Cuántas veces Dios quiere producir cambios, transformaciones en tu vida y en la mía, pero aparece la rebeldía? Él parece, yo no fui, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien. No, son ellos, mirá, ahí están los responsables, todos ellos. Yo no puedo hacer nada, la culpa no es mía. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver, yo no fui. Dijo Adán, la mujer, dijo la mujer, la serpiente. Pase de pecho, culpa de él o de ella. Qué bueno cuando podemos entender que el cambio empieza por mí, que la transformación empieza por mí. Dios quiere tratar con tu corazón a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere moldearte, quiere trabajarte, quiere que dejes aquellas cosas que son dañinas, pero no se puede dejar lo que se niega que existe. Hay que empezar por reconocer, por mirar cuáles son las áreas débiles, cuál es las áreas débiles de tu vida, qué es aquello que te está haciendo daño, cuáles son las áreas que debes trabajar, que debes permitir que el Espíritu transforme en tu vida. ¿Cuáles son? Y el punto siguiente nos lleva a la continuación de esto, una vez que reconociste que hay áreas débiles, que reconociste que es aquello que no te bendice y que tiene que ser trabajado, viene lo que dice después el apóstol Pablo, donde dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, dejar atrás, y así esto le da el nombre, ¿no? El dejar atrás, viejos hábitos, viejas prácticas que son destructivas. Y por eso yo te animo a que
hagas un detalle de qué cosas, a qué debes renunciar. ¿Qué cosas debes dejar atrás? Una cosa es reconocer, es el punto A. El punto B es decir, de eso que he reconocido, ¿qué estoy dispuesto a cambiar? Arrepentirse si hay que arrepentirse, pero hay un punto más, que es el renunciar. Renunciar es el punto más demandante de algo, porque solo cuando renuncio a esa práctica, cuando la arranco de raíz, es que el cambio va a ser completo y absoluto. Y se genera acá el conflicto propio de nuestra vieja y nuestra nueva naturaleza, porque la vieja naturaleza no quiere cambiar, la vieja naturaleza no es transformable. Por eso el apóstol Pablo ahí a los Gálatas le escribe en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la que ahora lo vivo en esta naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que crucificar al viejo hombre, hay que crucificar la vieja naturaleza. Crucificar indica que tiene que estar bien clavado en la cruz, bien clavado. Eso había hecho Pablo con Saulito. Saulito era uno bravo, Saulito de Tarso era asesino de cristianos. Era alguien que se levantaba contra todo lo que era Dios. Y él lo crucificó ahí. No lo arrinconó solamente. No lo ató un poco, lo clavó, lo dejó enclavado en la cruz para que no volviera a manifestarse. Y eso dio lugar al apóstol Pablo, el que era generador de nuevos hijos en la fe, de asesino de cristianos a generador de nuevos cristianos para la gloria de Dios. Es un conflicto de naturalezas, lo viejo versus lo nuevo. El conflicto existe siempre. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo describe su conflicto y describe la solución, que fue vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios te da las fuerzas, pero se necesita una actitud de tu voluntad, porque siempre en el proceso de madurez, aparte del tiempo, tiene que intervenir la voluntad, una decisión de la voluntad. Porque cuando hablamos de madurez, no hablamos necesariamente de conocimiento bíblico, tampoco necesariamente de dones del Espíritu Santo. Puede haber una persona llena de dones del Espíritu y ser inmadura. La madurez está asociada a fruto del Espíritu, a rasgo de carácter, a desarrollar la personalidad de Cristo, la mente de Cristo en tu vida. Y en esto es clave el dominio propio, que es uno de los rasgos del fruto del Espíritu. El dominio propio, el poder decidir sobre lo propio. Y por eso es importante dejar atrás. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tenés que dejar atrás? Hábitos, prácticas, conductas, ataduras espirituales, cosas que tal vez hiciste a las que no renunciaste. Tal vez participaste de algún espacio diabólico, ocultista. Tal vez estuviste involucrados en prácticas ocultistas destructivas. Tenés que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Tal vez abriste puertas espirituales, legalidades espirituales al enemigo para que te perturbe, para que tenga una autoridad. Tenés que renunciar a eso. Tenés que cortar esas cadenas, cortar esas ataduras, porque si no te van a impedir disfrutar de la libertad en Cristo, aunque hayas aceptado a Cristo como Salvador. Pero una cosa es aceptar a Jesús como su Salvador y otra es aparte reconocerlo como tu Señor. Dice ahí en Romanos 14 que para esto vino Jesús, murió, resucitó, volvió a la vida y está en el cielo. ¿Para qué? Para ser Señor de cada uno de nosotros. Él no solo quiere ser tu Salvador, quiere ser tu Señor, o sea, controlar las áreas de tu vida, enseñorear sobre tu vida. Y va de nuevo la pregunta, ¿qué áreas de tu vida todavía el Señor no controla? ¿Qué áreas de tu vida no están bajo el control del Espíritu Santo? ¿Sobre qué áreas seguís teniendo el control? Señor, yo te entrego, no, esta no te la entrego, esta me la quedo. El timón de esta área lo manejo yo, acá mando yo. Y mientras haya un área de tu vida que no controle el Espíritu Santo, ¿sabés quién la controla? No la controlás vos. Si no la controla el Espíritu Santo, tampoco la controlás vos.
La controla el enemigo de tu alma, la controla Satanás. Él tiene el control. Por eso es importante entregarle cada una de las áreas de tu vida. Tal vez hay vicios que todavía no le entregaste. Son áreas como Satanás te controla. Hábitos destructivos para tu vida. Pornografía, rencores, enojo, falta de perdón, maltrato, lo que fuera, tenés que cortar con eso. Tal vez con recuerdos que te tienen atado de haber sufrido abuso o violencia, tenés que renunciar a eso, entregarle el control a Cristo, perdonar a aquel al que deberías perdonar. Todas esas son formas como Satanás puede y quiere tener el control y que te estancan en el proceso de madurez. Llega un tope donde no se puede avanzar más. No sé si ustedes han visto, yo he visto un fenómeno, lo he visto en los cítricos, pero sobre todo en las uvas. Estoy un poco, como es primavera, podemos hablar un poco de la vegetación, ¿no? De la onda verde. En los racimos de uva, hace muchos años había una parra en casa, de estas uvas que llaman americanas, que se ponen en tipo fines de enero, sobre todo febrero, se ponen bien negras. Pero había, no solo que en la parra quedaban racimos verdes, sino que dentro del mismo racimo habían uvas que no maduraban. Uno veía el racimo negro y de golpe una uvita verde. Y que cuando uno comía las demás eran dulces, son uvas que se ponen muy dulces hacia fines de febrero. Pero esas verdes te matan de ácidas. Ahora uno dice, ¿por qué están no solo que están uno dice en la misma planta, bueno, algo le pasó a esta rama, pero están en el mismo racimo. ¿Qué le puede pasar? El racimo es lo mismo. ¿Por qué esta uva no madura? Algo frenó su madurez. Bueno, yo no le voy a dar el porqué porque no lo sé puntualmente en el caso de la uva, pero sí le puedo decir lo que pasa en el proceso nuestro. ¿Por qué? Si estoy en la misma iglesia, en el mismo grupo, escucho las mismas prédicas, hago las mismas cosas, estoy hasta lo mejor en el mismo GDB, pero uno crece, se desarrolla en la fe, madura y el otro se estanca. Bueno, porque hay cosas que debes cortar en tu vida. Es imposible avanzar si aquello a lo que reconociste que es un problema en tu vida no renunciás, no lo dejás atrás. Pero no dejarlo atrás en el sentido que trato de no pensar en eso. Dejar atrás en el sentido de haber cortado amarras con eso, de haberlo serruchado de raíz, para que ya no vuelva a aparecer, haberlo definitivamente arrancado. Por eso, reconocer la imperfección propia y dejar atrás los viejos hábitos y las prácticas negativas. Tal vez hay un estilo de vida, algo que tiene que ver con tus prácticas. Ponele nombre y apellido. No lo generalices, bueno, sí, aquello. Ponele nombre y apellido. ¿Qué práctica, qué conducta es destructiva para tu vida? Ponele nombre y apellido y empezá a trabajar sobre esa área. Lo que hoy te está frenando, a lo que hoy debes definitivamente renunciar. Entonces hablamos de reconocer. Primero reconocer, una vez que has reconocido, que has identificado, es dejar atrás, es entregarla a Cristo, es decir, te entrego el control, lo quito de mi vida, lo renuncio en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el nombre de Jesús contra toda opresión diabólica sobre tu vida. Reconocer la autoridad porque no hay otra autoridad. No podés enfrentar a Satanás en tus fuerzas, nadie puede. El fin indiscutiblemente es la derrota, pero en Cristo, dice el apóstol Pablo, que somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero solo por medio de Él. De cualquier otra manera que enfrentes a Satanás, perdés, siempre. Solamente cuando lo haces en la autoridad del nombre de Jesús, en el poder de la obra de Cristo en la cruz, sos libre. Si no tomaste todavía una decisión por Cristo, yo quiero decirte, antes de avanzar más, que es importante que lo hagas hoy. Por ahí tenés cosas con las que venís luchando y no te podés deshacer de ellas. Porque humanamente somos débiles, todos, absolutamente todo, empezando por quien les habla. Fracasamos una y otra vez en nuestras fuerzas. Ya eso está comprobado, hemos tenido buena parte de nuestra vida para comprobar que fracasa.
¿Por qué no le entregás el control a Cristo? Aceptalo como tu Salvador, pero no solo como tu Salvador, decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador, como aquel que borra mis pecados, como te pido que obres en mi vida, que perdone mis pecados y me permitas empezar a caminar con Cristo. Pero entregale el señorío de aquellas áreas para que Él tome el control, porque aunque parezca esclavitud, cuando te pones, entre comillas, como esclavo de Cristo, es donde realmente sos libre. Y cuando te querés liberar de Cristo es cuando encontrás la verdadera esclavitud. Porque si te liberás, entre comillas, de Cristo, necesariamente terminás esclavizado a Satanás. Pero si yo no voy a ningún lado, yo hago una vida buena, no importa. Hay dos reinos, luz y tinieblas. No hay un espacio en el medio. Si no estás en la luz, por default pasas a las tinieblas. Y no hay otra opción, no hay otra situación intermedia. El reino de las tinieblas o el reino de su amado Hijo. Cuando te salís de la esfera de la luz, te empiezan a agarrar las tinieblas. No hay otra opción, es palabra de Dios, esto no lo digo yo. Por eso te animo a que renuncies, que te pongas delante del Señor y renuncies. Si no aceptaste a Cristo como tu Salvador, hacelo hoy mismo. Vas a encontrar la verdadera libertad. Vas a encontrar que cuando te sujetás a Cristo, te haces libre de todo lo demás. Cuando Él es tu Señor, sos libre de todo lo demás y encontrás la única y verdadera libertad. No para hacer solo lo que quieras. Y esto nos lleva al punto que sigue. El apóstol Pablo hablaba de reconocer la imperfección. Dice, yo no lo alcancé, ya sé que no soy perfecto. Deja atrás, y dice, esos hábitos y prácticas, dejando lo que queda atrás, como diciendo, todas las credenciales que Saulo de Tarso tenía, y él las nombra, fariseo, toda una larga lista de cosas. Dice, con eso hago un paquetito, bien compactito, y lo descarto en el tacho de basura. Y entiendo que el paso es el que sigue. Dice, olvidando y esforzándome por alcanzarlo desde adelante. En la Reina Valera dice extendiéndome. Me da la idea de, ¿vieron cuando algo está lejos y no llegás? Una cosa es, si yo voy a tratar de no tirar el vaso, aprovecho a tomarlo. Vamos al ejemplo del vaso, apuntando a no tirarlo, esa es la meta. Yo puedo agarrar, si estoy acá, lo agarro así. Si estoy acá, ahora, si estoy acá, me estiro, me empieza a doler el brazo, me empieza a doler la espalda, sobre todo si acumulaste varios años, te empieza a doler todo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es muy grande. Cuando lo tenés acá, no es nada, pero cuando está lejos, y el apóstol Pablo transmite esa idea, del que se estira con toda su fuerza para llegar, no le importa si después va a quedar dolorido, pero lo que va a agarrar es tan importante que el esfuerzo lo merece. Y él va allá y dice, me voy a sacrificar, voy a tensar hasta la última fibra muscular de mi cuerpo para llegar a eso. Y esta es la idea, estirándome, extendiéndome, haciendo lo imposible por llegar a lo que está adelante. Y la madurez tiene un costo. Siempre hay un costo, siempre hay algo que dejarse. Para extenderse a lo de que está adelante, primero hay que dejar lo que está atrás. El orden no se podría intercambiar. No podemos, es como empezar a leer un libro por el final o ver una película desde atrás hacia adelante, no se entiende nada, absolutamente nada, no sirve. Bueno, no fue diseñado para hacerse así. Lo mismo acá hay un orden. Primero es reconocer, después es dejar. Ahora, cuando dejaste el lastre, como dice ahí en hebreo, dice dejando, en la nueva versión internacional dice dejando el lastre. O en la otra dice el pecado que nos asedia. Dejarlo. Es como el que va soltando el lastre, va soltando para poder llegar a donde tiene que llegar. Y hay un costo. Siempre, todo lo que tiene que ver con avanzar en la vida cristiana tiene un costo. No es gratuito. No es gratuito porque lo natural no evoluciona hacia Dios, evoluciona a alejarse de Dios. Por eso es ir contra la corriente, es ir con gasto de energía. Costo, tiene un costo. Y también implica una decisión de la voluntad. No es
si tengo ganas, si hay onda, si pinta. Hay un costo de la voluntad. Hay una decisión de la voluntad, donde yo decido ir. Y acá se genera doble conflicto, ¿no? Lo que quiero es el primero versus lo que debo. Yo quiero eso, pero en realidad no debo hacer eso, debo hacer esto. Está lo que quiero versus lo que debo. Cuanto más maduro seas en la fe, el quiero y el debo se van a ir unificando. Cada vez la brecha va a ser más chica, porque vas a empezar a querer aquello que debes hacer. Cada vez va a estar más cerca. Cuanto más inmaduro seas en la fe cristiana, más lejos van a estar esos dos puntos. Más va a ser el costo para dejar uno para ir en pos del otro. Lo que quiero y lo que debo. Y el otro es lo que me gusta versus lo que me conviene. Pero eso me gusta a mí. ¿Pero te conviene? Y a mí me gusta hacer eso. Hacé la tuya, y a mí me gusta. Pero me conviene. Y una vez más, cuanto más hayas avanzado en Cristo, en la madurez, lo que me gusta y lo que te conviene se van a empezar a acercar tanto que hasta pueden solaparse en la madurez completa. Porque te vas a dar cuenta que lo que te gusta es lo que realmente te conviene. Si no te conviene ya no te atrae, ya pierde interés, porque sabes que no es bueno. Y el referente para saber lo que debo y lo que me conviene es la palabra de Dios. Ahí está muy claro que es lo mejor. Escrita hace 2000 años, sí, pero con la misma efectividad y claridad, porque fue inspirada por Dios en hombres que luego lo plasmaron en el papel. Pero es sabiduría de Dios, es palabra de Dios. Y esta lucha está siempre. En 1 Corintios 9:27 el apóstol dice, controlo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ahí hay un esfuerzo, ahí está el esfuerzo, el extenderme. Lo que Dios me pone está allá, cuesta, pero yo me voy a estirar hasta llegar. Controlo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Esto, una vez más, es dominio propio. Controlo, porque dice el apóstol Pablo, no sea, termina la frase, que habiendo yo sido heraldo, enviado, mensajero para otro, después yo mismo quede descalificado. Ahí compara lo que ocurre en un evento deportivo, una carrera, dice, el deportista se prepara con disciplina y orden. Así como él lo tiene que hacer y a alto costo. Sabemos que el deporte hecho a alto nivel, el desgaste que tiene para el deportista. Y en el caso de él, pone a mí y dice, yo mismo controlo mi cuerpo, así como un deportista disciplinado lo haría, yo también lo hago. Y esto se requiere para la madurez. Lo que quiero versus lo que debo, lo que me gusta versus lo que me conviene. ¿En cuál estás posicionado? ¿Siempre vas hacia lo que te gusta o hacia lo que te conviene? ¿Estás en lo que querés, en lo que te gusta, digamos, lo que querés hacer, o estás en lo que debes hacer? ¿En cuál te posicionás? De esa conceptos que siempre hay tensión. Quiero, debo, gusta, conviene, es una tensión permanente, como una cinchada. ¿Se acuerdan de la cinchada? A ver quién tira más. Bueno, ¿en dónde estás parado de eso? Siempre vas hacia lo que te gusta, pero a mí me gusta, y no lo puedo dejar porque me gusta. Por eso lo hago, por eso lo consumo, por eso lo practico, por eso lo sigo haciendo, porque me gusta. ¿Y por qué me gusta? Por eso lo hago porque quiero. Si no quisiera, no lo haría. Bueno, ahí hay una tirantez que es importante, que es un indicador de madurez. ¿Dónde estás parado? ¿Más hacia la punta de lo que debo, la punta de lo que me conviene o la punta de lo que quiero y lo que me gusta? Eso va a determinar en esa balanza hacia dónde se inclina, hacia la inmadurez o hacia la madurez en Cristo. Son rasgos de carácter que tenés que ir desarrollando con costo, con esfuerzo. Conocemos esa frase de David que dice, yo no voy a ofrecer a Dios sacrificio que nada me cueste. Y siempre lo que es para Dios debe tener un costo. Debe tener un costo. Entonces él habla de reconocer, habla de dejar atrás, habla de esforzarse para alcanzar lo que está adelante. Y habla
de avanzar hacia la meta. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Avanzando hacia la meta. Es importante en todas las áreas de nuestra vida, pero que nos definamos metas, porque si uno no sabe a dónde va, tampoco sabe el camino que tiene que seguir, qué camino tiene que tomar. Imagínate que uno le dice a alguien de la policía caminera, mire, estoy perdido, no encuentro el camino, ¿a dónde va? Ah, no sé, usted indíqueme a dónde tengo que ir. Y no, yo no le puedo decir por dónde tiene que ir si usted no sabe dónde va. Dígame a dónde va y yo le voy a decir por qué camino tiene que ir. Bueno, sería una incoherencia parar a alguien para que nos diga un camino no sabiendo a dónde voy. Bueno, de la misma manera, como cristianos tenemos que definirnos metas. ¿Cuál es mi meta? Mi meta que es venir un domingo a la mañana, aunque sea una vez por semestre, y cumplir. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. O mi meta es servir a Dios, involucrarme, ser un agente de transformación, invertir en vidas, llevar la luz, cumplir con la gran comisión que el Señor me ha dado, no solo de evangelizar, sino de hacer discípulos, reproducir a Cristo en otra mente, en otra vida, en otro ser. Bueno, este es el gran desafío. Según cuál sea tu meta, va a ser el camino que tomes. Si tu meta es así de chiquitita, tu esfuerzo por Cristo va a ser así de chiquitito. Cuando se puede, cuando queda bien. Si no se puede, esta será la otra, el año que viene, la década que viene, ya se ve. Ahora, si tu meta es grande, está allá, hay que extenderse un montón para llegar, bueno, eso marca también cuál es tu compromiso con Cristo y lo que es y qué importancia tiene Cristo en tu propia vida. La meta nos permite también evaluar, estoy llegando a donde quiero, ¿cómo va mi vida cristiana? Si yo la comparo con un año atrás, 2 años atrás, ¿cómo estaba hace 5 años? ¿Cómo estaba hace 2? ¿Cómo estaba hace 1? ¿Cómo estoy ahora? ¿Siempre en el mismo lugar, retrocediendo o avanzando? La vida cristiana es avanzar, puede haber momentos de retroceso, todos podemos tener nuestras caídas y levantadas, pero yo siempre les digo a la gente, sobre todo en los discipulados, que la vida cristiana es como una gran escalera, ¿no? Que no tiene un último escalón, porque siempre hay más para avanzar. Podés bajar 1, pero si subiste 3 y bajaste 2, quiere decir que avanzaste 1. Siempre la resultante tiene que ser que estás un escalón más arriba que donde arrancaste. Siempre tenés que seguir avanzando. Porque si no hay un problema, es como un bebito hermoso, pero que a los 2 años sigue siendo el bebito hermoso, a los 5 años el bebito hermoso. ¿Va a ser toda la vida el bebito hermoso? No, tiene que dejar eso tan lindo de bebé para convertirse en un adulto, a lo mejor peludo, barbudo, pero adulto, tiene que desarrollarse en la vida cristiana. No puede, si no nos preocuparíamos, correríamos al pediatra de que tiene una enfermedad. Bueno, puede haber una enfermedad espiritual que hace que tu proceso de madurez se estanque. ¿Dónde está? Si tuvieras que hacer una pregunta, no para contestarla acá, una pregunta a solas, delante del Señor como testigo, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Estás bien ubicado? ¿Estás centrado en lo que Dios te pide? ¿O has adoptado una actitud conformista? Di bueno, ya está, que otros lo harán. El apóstol se la jugó en serio y dijo, sigo avanzando. Pero ya hiciste mucho, Pablo. ¿Cuántas iglesias levantaste? ¿Cuántas cosas hiciste? Tómate el descanso. No, dice, yo sigo, mientras tenga vida voy a seguir cumpliendo aquello para lo cual Dios me llamó. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque no es que venían boyando por la vida un óvulo y un espermatozoide, ¡pum!, se chocaron y naciste. Dios tiene un propósito para tu vida. No sos producto de la casualidad. Aunque digas, sí, pero a mí no me buscaron. Si vos conocieras la historia de pero no importa si hicieron tus padres. Pero Dios tiene un propósito. Lo que importa es lo que tu Creador tiene para vos. Aunque otros no lo hayan tenido y te hayan hecho ver que naciste cuando nadie te quería y ni te esperaba ni te buscaba, Dios tiene un propósito para tu vida. En el Salmo dice David, mi embrión vieron tus ojos. Ya Dios tenía muy claro lo que quería hacer con vos. ¿Tenés claro cuál es tu propósito para tu vida? ¿Tenés claro a lo que Dios te llama?
¿Vas a aceptar el desafío? Tal vez como muchas otras veces, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dios sigue llamando porque te quiere en sus filas. Él no tiene cristianos descartables, no tiene hijos de segunda categoría que solo están para estar sentados en el banco. Dios te quiere peleando la buena batalla, jugando siempre de titular. Dios no quiere suplentes, Él quiere titulares en su juego de la fe. Entonces, qué importante que entiendas este llamado de Dios, que Dios necesita siervos maduros, discípulos formados, maduros, no simpatizantes del Evangelio, no asistentes, no observadores, no en la tribuna, sino discípulos comprometidos con el modelo del Maestro, que lo reproducen en sus propias vidas y asumen el compromiso de reproducirlo en las vidas de los demás. Eso es lo que Dios está buscando en vos y en mí. Esto es entender la madurez. Un niño de 2 o 3 años no puede dar a luz, no puede reproducirse en otras vidas, porque todavía es inmaduro. Pero cuando una mujer, un hombre llegan a la madurez sexual, pueden reproducirse en nuevas vidas. De la misma manera pasa en lo espiritual. Es un proceso. Cuando llegás, un inmaduro espiritualmente no puede reproducirse en otras vidas. Alguien que ha madurado en la fe ha entendido de que no es solo, la vida no puede ser egocéntrica, sino que hay que entender que hay un proceso, hay un desafío, hay una misión, hay un llamado de Dios para tu vida. Por eso, una vez más, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Qué propósito tenés? ¿Qué metas te marcaste? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué rumbo tiene tu vida? ¿Es donde te lleva la corriente? ¿Es lo que hace la mayoría o es lo que Dios te pide que hagas? Dios tiene un propósito para vos, para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado, una vocación para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el plan para vos? Mirá que la vida sigue corriendo. No podés estar el resto de tu vida buscando el propósito y pidiendo, Señor, revelate, mostrame. No te va a revelar, decía mi padre, Dios no va a revelar lo que ya reveló. Si Dios lo reveló en la Biblia, no te lo va a volver a revelar a vos. Ya está revelado. Ya está revelado. Así que Él quiere, habrá cuestiones más específicas que el Señor te podrá mostrar individualmente, pero ¿qué Dios quiere con tu vida? Ya lo hemos leído. Y cuéntenles a otros lo que yo he hecho y hagan discípulos. Él se los dijo. Él quiere que reproduzcamos a Cristo en otras vidas, que seamos agentes de transformación en este mundo. Y es triste ver muchos lugares llenos de cristianos, pero cristianos con cero influencia. Y esto nos tenemos que preguntar siempre. ¿Tengo influencia? ¿Por qué a veces hay tantos cristianos pero esa influencia no se nota? Porque quizás nos hemos conformado con ser espectadores y no involucrarnos como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, a reproducir ese modelo en otras vidas. Y quiero cerrar con una lectura en 2 Pedro 3:18. Dice ahí el apóstol Pedro, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso. Fíjense que no se presenta como opción, se presenta como una exhortación, como un mandato. El madurar, el crecer, el avanzar, el reproducir a Jesús, tiene que ser una constante presente en nuestra vida. Yo quiero animarte a que cierres tus ojos. El apóstol Pablo nos exhorta, nos llama acá, nos deja un modelo de que primeramente hay que reconocer lo que está mal. Hay que llamar a las cosas por su nombre, no usar eufemismos, no mirar eso de allá, esto de ahí, el cosito, la cosita, el no sé cuánto. Llamar a las cosas por su nombre. Si es pecado hay que llamarlo así. Reconocer lo que está mal. Después renunciar a eso y dejarlo atrás. Porque nadie puede ir para adelante si está atado, encadenado a lo que debería haber quedado atrás.
Si lo dejaste atrás es avanzar. Y Él dice, extendiéndome. Y ahí está el esfuerzo, está la voluntad, está el estirarse, el que crujan los huesos para poder llegar a lo que Dios tiene preparado. Y avanzar hacia la meta, al propósito específico de Dios para tu vida, lo que Dios te ha puesto adelante y que quizás nunca te animaste a estirarte para agarrarlo. Pero yo tiré el manotazo y no llegué. Bueno, a lo mejor haya que estirarse, a lo mejor haya que extenderse a lo que está adelante para poder alcanzarlo con toda la fuerza y con toda la voluntad. Cierra tus ojos un minutito. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante tuyo. A veces nos preguntamos por qué tenemos poco impacto en lo que hacemos y tal vez porque nunca hemos avanzado hacia la madurez, nunca hemos entendido que no basta con haber tomado una decisión por Cristo, que no basta con haber sido salvos del infierno, que tenemos que hacer de Cristo el Señor de nuestra vida y entregarle cada una de nuestras áreas y avanzar hacia la madurez, cortar, dejar atrás lo que es de niño, cortar con eso y avanzar hacia lo que pones delante. Señor, que hoy sea una mañana de renuncia. Renuncia a lo oculto y vergonzoso, renuncia al pecado, renuncia a los malos hábitos, renuncia a los vicios, renuncia a la idolatría, renuncia a la pornografía, renuncia a la venganza, a la falta de perdón, al enojo, al resentimiento, a las historias del pasado que atan, que esclavizan. Señor, que hoy sea una mañana de cadenas rotas, de ataduras cortadas en el nombre de Jesús. Que toda atadura diabólica sea cortada en el nombre de Jesús en esta hora. Oh Señor, vos sos el Dios de la libertad. Jesucristo corta cadenas, rompe cadenas y devuelve la verdadera libertad. El apóstol Pablo cortó con Saulo de Tarso, lo dejó atrás. Ya no volvió a darle cabida en su vida, en su ministerio. Lo tenía crucificado, bien clavado en la cruz. Señor, que así hagamos con cada uno de nuestros Saulos, de nuestra vieja naturaleza. Señor, quede definitivamente crucificada en la cruz del Calvario, para que la nueva vida en Cristo se manifieste. Señor, que sea una mañana de cadenas rotas en el nombre de Jesús. Señor, te pido que estés tratando con cada corazón, con cada mente en esta hora, con quien está luchando con historias del pasado, con recuerdos, con frustraciones. No se puede vivir toda la vida con lágrimas, alguna vez tenés que cortar con lo que te ata. No podés vivir toda la vida pidiendo que te ministren, alguna vez tenés que renunciar porque Dios te dio autoridad para cortar. No se la dio al pastor o al líder aquel, te la dio a vos porque sos hijo de Dios. Y si Cristo está en tu corazón, tenés autoridad del cielo para renunciar, para cortar. En buena hora si hay hermanos que te bendicen y te ministran, pero tenés la autoridad del cielo. No necesitas del alto ministro que venga a cortarte. Tenés autoridad en el nombre de Jesús para cortar con cadenas, con ataduras espirituales. Renunciá en esta hora, identificá y renunciá en el nombre de Jesús. ¿Qué tenés que cortar? ¿Qué tenés que soltar? ¿Qué tenés que dejar ir? ¿Cuánto tiempo más vas a penar? ¿Cuánto tiempo más Satanás te va a manejar a su gusto y voluntad? ¿Cuándo vas a permitir que sea el Espíritu Santo el que tome el absoluto control? Para esto hay que renunciar y se hace con una decisión de la voluntad. No es lo que te gusta o lo que querés, es lo que debes hacer y lo que te conviene. Entregale a Cristo ahora el control. Deja que lo que te gusta y lo que querés pase a ser lo que debes y lo que te conviene. Es tiempo de renunciar en el nombre de Jesús a las viejas cosas con las que venimos lidiando, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Si no aceptaste a Jesús como Salvador, hacelo ahora, entregale el control de la vida ahora. Es tiempo de renunciar, ¿cuánto más? Dios quiere discípulos comprometidos con Jesús, no observadores de tribuna que vienen a presenciar el show. Él quiere personas involucradas y comprometidas, dispuestas a pagar el costo de salir de la esfera de la comodidad, de salir del dominguerismo para involucrarse en el día a día.
en el día a día. En el día a día. Señor, yo te pido hoy que levantes aquí hombres y mujeres comprometidos. Que levantes aquí hombres y mujeres que han dispuesto a dar el paso. Que han aprendido a tener tiempos a solas con vos, a desarrollar una vida de adoración, que han entendido que tienen que brindarse, darse a los que les rodean, que tienen que ayudar, que tienen que ser siervos, que también han entendido que tienen que compartir las buenas nuevas con las que no lo conocen, pero que también han entendido que tienen que reproducir a Cristo en sus propias vidas y así encaminar a otros también hacia la plena madurez en Cristo Jesús. Que este ABCD conduzca nuestras vidas, porque estos principios son rectores. Señor, yo te pido que esta mañana sea una mañana de decisión, una mañana de compromiso, una mañana de cadenas rotas, de ataduras cortadas. En el nombre de Jesús, que haya tristeza en el infierno y que haya gozo en los cielos, porque alguien que estaba en el reino de las tinieblas ha pasado a ser controlado por el reino de la luz, por el Espíritu Santo. Señor, trae gozo a cada vida, trae esta decisión en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a empezar a asumir un compromiso delante de Dios? ¿Estás dispuesto a cortar con aquello, a dejar atrás? Nombre y apellido, ¿qué vas a dejar atrás? Déjalo atrás. Déjalo atrás. Si estás dispuesto, renuncia ahora en el nombre de Jesús. Hacelo en oración. Yo renuncio con nombre y apellido, no genérico, no a lo malo. Renuncio a esto, a esta práctica, a este hábito, a esta conducta, a esta cuestión de mi pasado, a esta experiencia que me esclaviza. Renuncio. Ponele nombre y ponele apellido. Personalizalo, identificalo para que delante de Dios y también delante de Satanás como testigo ve que pierde autoridad sobre tu vida, para que Jesús empiece a ganarla con toda la fuerza. Entregate al poder del Espíritu Santo, que hoy pueda ser una mañana de renuncia. Una mañana de renuncia para empezar a vivir. Nadie que renuncia vuelve al día siguiente a trabajar. Si renunciaste al trabajo, no volvés más. Si renunciaste a ese pecado, no volvés más. Si renunciaste a esa conducta, no volvés más. Si renunciaste a esa práctica, no volvés más. Porque están crucificadas en la cruz del Calvario. Con Cristo.